Buenas noches, profesora. En este video, mis compañeros y yo explicaremos un tema crucial, que es la situación de Perú durante las protestas que sucedieron en diciembre de 2022 y en marzo de 2023. Mi nombre es Matías Agustín Quiñones Campos y abordaré el presunto sesgo racista en la represión gubernamental durante estos eventos. Primero haré una breve introducción sobre lo que hicimos y lo respaldaré con un tema. En este periodo que desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 24 de marzo de 2023 de este año, el país experimentó una serie de protestas motivadas por la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien fue removido por intentar disolver el Congreso o hacer un golpe de Estado, y las desaprobaciones de la sucesión constitucional de la actual presidenta Dina Boluarte, inicialmente concentradas estas protestas en el sur. Las manifestaciones se extendieron por todo el país. El gobierno, en un intento por controlar las protestas, desplegó una gran cantidad de policías y en algunos casos hasta fuerzas armadas, generando enfrentamientos con los manifestantes. Y estos eventos resultaron con 7 muertos, 7 fallecidos y alrededor, o al menos 912 heridos. Estos eventos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, de la OEA, destaca que el 80% de estas víctimas eran de origen indígena. Ahora lo respaldaré con el siguiente tema, que es el racismo institucional y acciones de las autoridades. Una introducción al racismo institucional y sus manifestaciones de las protestas. En este segmento explora la definición del racismo institucional y examina cómo este fenómeno se manifestó en las acciones específicas de las autoridades durante las protestas. Mm, el análisis de las acciones de las autoridades, aquí se detalla un ejemplo, se detallan ejemplos y evidencias concretas que ilustran cómo las decisiones y prácticas gubernamentales podrían haber reflejado un sesgo racista en la represión de las manifestaciones. Se busca proporcionar una comprensión más profunda de la naturaleza y alcance de estas acciones. En consecuencias y debates, este apartado considera las implicaciones de este comportamiento y examina cómo impacta en la sociedad peruana. Se alimenta, no, se alienta a explorar tanto las consecuencias a corto como a largo plazo de estas acciones, así como con el modelo en que se han percibido por las poblaciones. El objetivo es fomentar un análisis crítico que contribuya a la comprensión global del problema y promueve un debate informado. Mi nombre es Gerard Paul Chimetti, te voy a continuar hablando haciendo un análisis sobre lo ocurrido durante las manifestaciones. La represión durante estas protestas evidenciaron un uso excesivo de la fuerza, de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, ¿no? Por parte del gobierno. Es un hecho alarmante es que el uso de de la fuerza excesiva se vio en lugares determinados, ¿no? Con cierta población determinada, como es la población indígena, los que son los quechos y los aymaras, en las regiones de Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, principalmente el sur del país. Eh, hubo bastantes informes, denuncias por parte de la población, por parte de la Defensoría del Pueblo y de la Amnistía Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Que denunciaron uso excesivo de fuerzas hacia estas comunidades. Eh, hay varios testimonios, reportajes y denuncias, ¿no? Denuncias, videos tomados por mismos manifestantes, donde se muestran que las autoridades usan armas no letales y letales, y así ocasionando contusiones, heridas en los manifestantes. E incluso se ve que ha llegado a ocasionar la muerte, ¿no? Han habido más de 70 fallecidos, más de 900 heridos durante las manifestaciones. En estos videos que se muestran en los diferentes canales televisivos como América Televisión, Frecuencia Latina o las redes sociales como Facebook, TikTok, entre otros, se ve claramente que las fuerzas policiales actúan de manera grotesca en contra de esta población, llamándolos, llamándolos de maneras despectivas como serranos, cholo, indio, entre otras palabras más vulgares, lo que demuestra que hubo un trato discriminatorio hacia los manifestantes de estas zonas. Eh, También hay denuncias que se dan que se hicieron, que muestran que hubo detenciones ilegales, donde se acusaba a estas personas o, de pertenecer a organizaciones terroristas como el Movadef, el MRTA, entre otros, ¿no? Se les acusaba falsamente también de ser financistas de las protestas. Se les acusaba de pertenecer a organizaciones criminales, entre otras acusaciones infundadas, ¿no? No tenían pruebas y los querían procesar inmediatamente sin pruebas. Eh,
el uso de, para realizar estas detenciones, se observa claramente en los videos que se usa las armas no letales, ocasionando heridas en los detenidos, heridas, contusiones, entre otros. También, lastimosamente, hubo muertos, hubo fallecidos. Eh, ante estas, ante estos incidentes, el Ministerio, la Defensoría del Pueblo y algunos organismos internacionales hicieron algunas denuncias al gobierno por un trato discriminatorio a los manifestantes. Y la respuesta del gobierno fue una negación total, ¿no? Se negaban, no aceptaban los cargos y incluso acusaban a los manifestantes de haber sido ellos mismos los que causaron estos incidentes. Los acusaban de usar armas artesanales, armas, hondas, boracas, piedras, entre otras armas artesanales. Bueno, es evidente que hubo una acción racista por parte del gobierno, por parte de la policía, por parte de las Fuerzas Armadas a esta población. Se evidencia que hubo el uso de fuerza más contundente dirigida hacia estas poblaciones, donde donde se violó los derechos humanos, ¿no? Se violaron los derechos fundamentales de la persona, de los ciudadanos en nuestro país, que es el derecho a la insurgencia, el derecho a protestar, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad. Gracias. En conclusión, es fundamental abordar el impacto emocional y comunitario de las protestas en las comunidades indígenas y aymara para respaldar la acusación de Amnistía Internacional sobre un marcado sexo racista en la represión de las protestas en Perú. Mi nombre es Hernán Limo Velázquez y hoy voy a hablar sobre las comunidades indígenas y aymaras que han sufrido esta manera desproporcionada de los efectos de las protestas. Estas comunidades han enfrentado una violencia y una represión que ha dejado una profunda huella emocional. Informes de Amnistía Internacional revelan que el Ejército y la Policía Nacional del Perú han empleado armas letales de forma ilegítima y han utilizado otras armas menos letales de manera indiscriminada, especialmente contra personas indígenas y campesinas. Esta represión ha dejado un saldo desproporcionado de posibles muertes arbitrarias de regiones mayoritariamente pobladas por estos grupos étnicos. En respuesta a esta crisis emocional, resulta crucial ofrecer apoyo y programas de sanación comunitaria. El Ministerio de Salud de Perú ha establecido los centros de salud mental comunitaria con la sigla CSMC, brindando atención psicológica gratuita en todo el país. Se proyecta que para fines de 2023 Perú contará con 276 centros de salud mentales y se espera que para el 2024 sean 307 en funcionamiento en todo el territorio. Sin embargo, para avanzar hacia una sociedad más unida y justa, es imprescindible atender a las necesidades emocionales y comunitarias de estas poblaciones afectadas. Las autoridades deben emprender acciones concretas para garantizar la justicia y la reparación a las víctimas de estas propuestas. Organizaciones internacionales como la ONU instan a intensificar los esfuerzos para implementar la agenda de paz, flexibilizar los procesos de registro para las víctimas y asignar mayores recursos para reparaciones económicas y rehabilitaciones psicosociales. Además, se requiere una revisión de leyes y protocolos, capacitación de funcionarios públicos y compensaciones tanto económicas como morales para reparar el daño causado. Gracias.